Hay nombres que durante años funcionaron como escudos, nombres que bastaba pronunciar para que cualquier acusación rebotara como si fuera absurda, como si fuera fruto del odio o la envidia política. José Luis Rodríguez Zapatero fue durante mucho tiempo uno de esos nombres, el expresidente que se fue dejando una imagen construida con mimo, la del hombre de paz, el mediador internacional, el demócrata por excelencia. Y sin embargo, lo que está saliendo a la luz estos días no solo cuestiona esa imagen, la destruye porque un juez no improvisa. Un auto judicial de estas dimensiones no aparece de la nada. Y lo que hoy tienes frente a ti no es un rumor, no es una filtración interesada, no es el titular de un periódico adversario. Es el resultado de años de investigación que apuntan a una red de corrupción de escala internacional con Venezuela en el centro, con dinero sucio circulando por empresas fantasma, con un expresidente de España que al parecer era una pieza imprescindible para que todo funcionara. Quédate, porque lo que viene a continuación es la historia completa. La historia que muchos no querían que se contara durante demasiado tiempo en este país. Hablar de las actividades de Zapatero después de dejar la presidencia era una especie de tabú. Las críticas se descartaban como ataques de la derecha. Los periodistas que tiraban del hilo eran señalados, las preguntas que se hacían en el Congreso se respondían con desdén, pero las preguntas no desaparecen, se acumulan. Y cuando un juez de la Audiencia Nacional decide poner nombre y apellidos a una investigación de este calibre, ya no hay forma de mirar hacia otro lado. El escándalo que ha estallado en los últimos días tiene múltiples capas y es importante entenderlas todas para comprender la magnitud de lo que estamos viviendo. No estamos ante un simple caso de facturas infladas o de un político que cobró alguna comisión en un contrato menor. Estamos ante lo que los investigadores describen como una red internacional de blanqueo de capitales, dinero procedente del saqueo sistemático del pueblo venezolano, petróleo convertido en comisiones, comisiones convertidas en transferencias, transferencias ocultas en empresas que existían sobre el papel, pero que en la realidad no eran más que buzones para hacer circular el dinero sin dejar rastro. O eso es lo que se intentaba, porque el rastro existe. Y el juez lo ha encontrado. Empecemos por el principio, o al menos por lo que hoy conocemos del principio. La historia visible arranca con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. ¿Recuerdas ese episodio? Corría el año 2021. En plena pandemia, el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos decidió inyectar fondos públicos a través del SEPI, el Holding Estatal de Participaciones Industriales, a una aerolínea modesta con una cuota de mercado pequeña, con problemas previos de deudas con la Seguridad Social y con unos accionistas de origen venezolano que levantaban cejas entre los analistas. 53 millones de euros, la mayor parte a fondo perdido, el resto en condiciones de devolución que algunos expertos calificaron directamente de regalo. En su momento, el rescate generó polémica. La oposición preguntó, los medios investigaron, pero la respuesta del gobierno fue siempre la misma. Decisión técnica, criterios objetivos, empleo garantizado, y la controversia fue diluyéndose porque así funcionan estas cosas en la política española. Si resistes el primer embate, el ruido desaparece. Pero algunas investigaciones no desaparecen. Algunas fiscalías, como la francesa, siguieron tirando del hilo. Algunos jueces, como el que hoy protagoniza esta historia, siguieron sumando piezas y lo que han encontrado es que el rescate de Plus Ultra no era un episodio aislado, era la punta visible de algo mucho más profundo. Era el fleco español de una trama que se extendía por varios continentes. Déjame explicarte cómo funcionaba el mecanismo, al menos según lo que se ha podido reconstruir hasta ahora. Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, tenía un problema que también tienen todos los sistemas cleptocráticos. Necesitaba mover el dinero robado fuera de Venezuela y convertirlo en dinero limpio. El petróleo venezolano, uno de los recursos naturales más codiciados del planeta, se vendía a través de contratos que incluían comisiones millonarias. Esas comisiones no iban a las arcas del Estado venezolano, iban a bolsillos privados, a cuentas offshore, a estructuras societarias tan enredadas que rastrearlas requería años de trabajo forense. Pero el dinero necesitaba circular, necesitaba saltar de una jurisdicción a otra, necesitaba mezclarse con dinero lícito para perder su olor a corrupción, y ahí, según la investigación judicial, es donde entraba en juego una figura con un perfil muy particular. Alguien con acceso a los más altos niveles del poder político en distintos países. Alguien que conocía las reglas del juego institucional, alguien a quien las grandes multinacionales y los fondos de inversión escuchaban y que podía abrir puertas que para otros permanecían cerradas. Ese perfil, según el juez,
lo cumplía Rodríguez Zapatero. Ahora bien, hay que ser precisos aquí. Zapatero no es un delincuente confirmado, es un imputado, un investigado judicial. Y la presunción de inocencia es un principio que esta historia respeta. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los hechos que el propio auto judicial y los medios de comunicación han puesto sobre la mesa, porque esos hechos son suficientemente reveladores como para entender por qué este caso ha sacudido la política española hasta sus cimientos. La empresa central de la trama, la que aparece como eje articulador, se llama Análisis Relevante. Cuando uno lee su nombre, imagina algo parecido a una consultora seria, con analistas trabajando en informes, con clientes corporativos que pagan por estudios de mercado. La realidad es radicalmente diferente. Según el juez instructor, Análisis Relevante no respondía a ninguna lógica empresarial autónoma, no tenía múltiples clientes, no generaba conocimiento de valor. La empresa tenía un cliente y un proveedor, y todo giraba en torno a una figura, Zapatero. El expresidente era amigo del dueño de esta empresa, y según la investigación, los servicios que supuestamente prestaba Análisis Relevante eran en realidad una cobertura para canalizar pagos hacia el expresidente. 36 viajes, Marruecos, China, Colombia. Esas son algunas de las rutas documentadas que la empresa o sus vinculados habrían realizado, siempre en torno a negocios que tenían como denominador común el acceso a gobiernos, a contratos públicos, a decisiones que solo alguien con el peso político de un expresidente podía inclinar en una dirección determinada. Y a todo eso hay que añadir algo que ha generado especial interés entre los investigadores: la existencia de planes para crear una sociedad offshore en Dubái, una sociedad diseñada no para gestionar el rescate de Plus Ultra, que era en apariencia el origen del asunto, sino para canalizar los servicios que Zapatero podía facturar a multinacionales. Multinacionales que, según trascendió, habrían estado sancionadas por Estados Unidos. Empresas sobre las que pesaban restricciones precisamente por sus vínculos con regímenes autoritarios o con actividades consideradas contrarias a los intereses occidentales. Si esa conexión se confirma, estaríamos ante algo que va mucho más allá de una corrupción doméstica. Estaríamos ante un expresidente de un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que habría actuado como facilitador para empresas a las que su propio país aliado, Estados Unidos, había puesto en la lista negra. Hay otro nombre que ha emergido con fuerza en esta investigación: Víctor de Aldama, un personaje que ya era conocido en el mundo judicial español por su papel en la trama del Orme, aquella que salpicó a figuras del PSOE en contratos durante el gobierno de Sánchez. Aldama, que cumple condena y que ha decidido hablar con una franqueza que muchos no esperaban, dejó en los últimos días un detalle que merece atención especial. Según él, Zapatero utilizaba teléfonos móviles de prepago desechables para comunicarse. La misma técnica que usaban los miembros de la trama cuando necesitaban evitar que sus comunicaciones quedaran registradas. Zapatero lo habría negado cuando compareció en el Senado. Dijo que no usaba esos teléfonos, pero la contradicción entre esa versión y lo que Aldama afirma está ahora sobre la mesa del juez, y alguien va a tener que explicar quién dice la verdad. El juez, mientras tanto, no ha esperado. Ha tomado medidas que hablan por sí solas de la seriedad de lo que tiene entre manos: el bloqueo parcial de las cuentas bancarias de Rodríguez Zapatero, €500.000 inmovilizados como medida cautelar, y lo que tal vez tenga consecuencias más profundas a largo plazo, el levantamiento del secreto del sumario. Eso significa que las evidencias, los documentos, los registros bancarios, las comunicaciones que los investigadores han ido acumulando durante meses o años van a ser ahora accesibles. Van a poder analizarse, publicarse dentro de lo que la ley permite, debatirse. La burbuja de protección que a veces rodea a los grandes nombres de la política española cuando son investigados empieza a deshincharse. Y hay más. La investigación no se limita a Zapatero como individuo. Se extiende a su entorno más directo, a las empresas que tejió a su alrededor y a algo que la prensa ha denominado con una precisión que resulta casi poética: la estructura de inteligencia prospectiva. Otra empresa, también con características que no cuadran con ningún modelo de negocio legítimo. Un solo empleado se ve en un chalet en obras y, sin embargo, según las versiones que circulan en los medios, habría sido el vehículo a través del cual se canalizaban los contactos y las comisiones vinculadas al régimen venezolano. Para llegar a Maduro, para llegar a los contratos del petróleo, para acceder al fondo de distribución de alimentos con el que el régimen compraba votos, había que pasar primero por ese chalet en obras, había que pasar por el príncipe Zapatero. Esa frase no es metafórica, es una descripción funcional
de cómo operaba la trama según los investigadores. Zapatero no era un consultor más, era el portero de acceso a un sistema que movía dinero a escala global. Y aquí aparece el nombre que conecta todo, el Pollo Carvajal. Hugo Carvajal, ex general de inteligencia venezolano, figura clave en la estructura del régimen de Maduro, está siendo investigado en Estados Unidos precisamente por su papel en el lavado del dinero que procedía del petróleo venezolano. También está investigado Alex Saab, el empresario colombiano que se convirtió en el testaferro preferido de Maduro para mover fortunas fuera de Venezuela. Estas investigaciones internacionales no son independientes del caso español. Son, según la lógica que va emergiendo del autojudicial, parte del mismo ecosistema. El dinero que entraba en el sistema desde Caracas buscaba destinos en distintos países. España era uno de ellos. Y Zapatero habría sido el nodo español en esa red. Pero hay un elemento en todo esto que las tertulias y los análisis rápidos tienden a pasar por alto y que tal vez sea el más explosivo desde el punto de vista político, la complicidad institucional que fue necesaria para que todo esto funcionara. Porque una trama de este tipo no opera en el vacío. Necesita que en determinados momentos determinadas personas en posiciones de poder tomen determinadas decisiones. Decisiones que vistas desde fuera pueden parecer razonables o incluso meramente técnicas, pero que en realidad están respondiendo a una lógica que nada tiene que ver con el interés público. El rescate de Plus Ultra es el ejemplo más concreto. Para que esos 53 millones de euros salieran del erario público hacia una aerolínea que no cumplía los requisitos mínimos que el propio marco legal establecía, alguien tuvo que firmar, alguien tuvo que mirar hacia otro lado cuando se detectó que la compañía tenía deudas con la Seguridad Social. Alguien tuvo que ignorar los informes técnicos que desaconsejaban el rescate. Y ese alguien no es una figura abstracta, ese alguien tiene nombre y apellidos y formaba parte del gobierno de coalición de Pedro Sánchez. La decisión fue colegiada. Eso lo ha recordado más de una voz en los últimos días, incluidos algunos que estaban en ese mismo gobierno. Y aquí la ironía política resulta casi cruel. Figuras de Podemos que entonces formaban parte del Ejecutivo se han sumado ahora a las críticas. Yolanda Díaz, que era ministra en aquel momento, Pablo Iglesias, que era vicepresidente, Irene Montero, todos participaron directa o indirectamente en el gobierno que tomó esa decisión. La corrupción que hoy denuncian con indignación es en parte, si las investigaciones se confirman, herencia de la etapa en la que ellos mismos gobernaban. Pero los nombres más en el ojo del huracán son otros. María Jesús Montero, que ejercía como ministra de Hacienda, y José Luis Escrivá, que dirigía entonces el Ministerio de Seguridad Social. Si la empresa rescatada tenía deudas con la Seguridad Social, como se ha documentado, la pregunta que hay que hacer no tiene vuelta de hoja. ¿Cómo es posible que eso no se detectara? ¿O se detectó y se ignoró? Porque si se ignoró, estaríamos ante algo que tiene nombre jurídico, prevaricación. El abuso deliberado de la función pública para beneficiar a un tercero que no merecía ese beneficio. Esa palabra prevaricación es la que flota ahora en el ambiente político español como un globo que nadie quiere pinchar pero que todo el mundo ve. La respuesta de Zapatero a todo esto ha sido llamativa en su propia manera. En un primer impulso, el expresidente habría querido hacer exactamente lo contrario de lo que su abogado le recomienda: dar rueda de prensa, aparecer en televisión, dar entrevistas, explicarse, defenderse, generar relato. Es la estrategia que ha funcionado tantas veces en este país cuando un político con visibilidad mediática se ve en problemas saturar el espacio informativo con tu versión antes de que los hechos la desmientan. Pero su abogado, que al parecer conoce bien los tiempos de la justicia, le ha pedido que guarde silencio, que espere a su comparecencia ante el juez fijada para el día 2 del próximo mes, que no alimente el fuego. La pregunta que muchos se hacen es si ese silencio aguantará, porque mientras Zapatero calla, los demás hablan. Aldama habla desde la cárcel de Soto del Real. El juez levanta el secreto del sumario. Los medios publican datos que hasta hace poco eran imposibles de verificar. Y cada día que pasa, la narrativa que durante años protegió al expresidente se erosiona un poco más. Hay también un episodio que ha pasado algo más desapercibido en el ruido general, pero que añade una dimensión nueva al escándalo. La trama habría intentado dar un pelotazo en Cataluña. A través del Grupo Aldesa habrían estado negociando la construcción de un complejo turístico en Tarragona, una inversión de magnitud considerable que incluía, según trascendió, la instalación de casinos.
y a cambio de facilitar ese proyecto, la trama habría recibido una comisión del 3%. El 3%. Para quien no esté familiarizado con la historia reciente de la corrupción en Cataluña, ese porcentaje tiene un peso simbólico enorme. Es el mismo porcentaje que caracterizó al sistema de comisiones ilegales, que durante años lubricó la contratación pública en esa comunidad. Que en esta trama aparezca ese mismo número no es necesariamente una casualidad que el investigador deba ignorar. Mientras tanto, en las filas socialistas el desconcierto es palpable. Hay fuentes que hablan de un partido que no sabe cómo gestionar la magnitud de lo que está pasando. Sánchez, que en los últimos días apareció anunciando el dispositivo antiincendios de verano, ha preferido mantenerse lo más alejado posible del foco. El contraste entre la gravedad del asunto judicial y la normalidad con la que el gobierno intenta presentar su agenda cotidiana no pasa desapercibido para nadie. 48 horas después de que el juez imputara a un expresidente de su propio partido por corrupción, el presidente del gobierno estaba hablando de helicópteros y camiones cisterna. La gestión del relato, que es a lo que dedican buena parte de sus energías, los centenares de asesores y comunicadores de la Moncloa, parece haber fallado en esta ocasión de manera espectacular. Y los socios de gobierno no están en mejor posición. Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, declaró que acababa de empezar a leer el auto judicial. Un comentario que revela más de lo que probablemente quería revelar: la incomodidad de quien ha apoyado a un gobierno durante años y ahora descubre que algunos de sus sóstenes tenían los pies de barro. Quienes durante años se enorgullecían de las relaciones internacionales de Zapatero, de sus viajes a Venezuela, de su papel como mediador entre el régimen y la oposición, hoy guardan un silencio incómodo o improvisan indignaciones tardías. Porque esa es tal vez la otra dimensión de este escándalo, la que va más allá de los números y los juzgados, la dimensión moral. Durante años, una parte de la izquierda española no solo toleró, sino que celebró la cercanía de Zapatero con el régimen de Maduro. Las fotografías con Diosdado Cabello, con otros altos funcionarios del chavismo, se presentaban como diplomacia alternativa, como valentía frente a la hipocresía occidental. Los periodistas y analistas que señalaban que Venezuela era una dictadura, que el régimen torturaba a opositores y robaba a su propio pueblo, eran despachados como peones del imperialismo norteamericano o de la derecha española. Ahora, si la investigación confirma lo que el juez parece sospechar, esa complacencia con el régimen venezolano habría tenido también una dimensión económica. No solo era una postura ideológica, era también presuntamente una fuente de ingresos. Y aquí hay que hacer una distinción importante que el análisis político español tiende a mezclar. Una cosa es la corrupción que el juez atribuye a Rodríguez Zapatero como individuo y otra es la responsabilidad política que comparten quienes lo apoyaron, lo defendieron y le dieron cobertura institucional. El juez se pronunciará sobre la primera. La segunda es una cuestión que la sociedad española tendrá que resolver por sí misma, a través del debate público y, en última instancia, de las urnas. Lo que no puede seguir pasando es que esa segunda dimensión se esquive con el argumento de que está todo por demostrar. Están demostradas las empresas fantasma, están documentados los viajes, están bloqueadas las cuentas, está levantado el secreto de sumario. Ya no estamos en la fase del rumor, estamos en la fase de la evidencia judicial. Y hay una pregunta que flota por encima de todas las demás. La pregunta que más incomoda a quienes han tejido su identidad política en torno a la figura de Zapatero. ¿Cuánto sabía el gobierno? No Zapatero, el exministro, sino el gobierno en activo. El gobierno que rescató a Plus Ultra, el gobierno que tenía acceso a los informes de inteligencia del CNI, el gobierno que gestionó las relaciones con Venezuela durante todos estos años. Desde la cárcel, Ábalos, uno de los implicados en el caso, ha ido dejando mensajes que apuntan en una dirección que nadie quiere nombrar con claridad. Ábalos afirma que siempre se opuso al rescate de Plus Ultra, que el verdadero valedor de la aerolínea era el vicepresidente, en referencia a Pablo Iglesias. Si esa versión prospera, si en los próximos meses o años la investigación confirma que hubo presiones desde el núcleo del gobierno para favorecer a una aerolínea vinculada a la trama, entonces ya no estaremos hablando de un expresidente investigado de forma aislada. Estaremos hablando de una corrupción que llegó al corazón del Ejecutivo. El tiempo dirá cuánto de esto se confirma. Las investigaciones judiciales son lentas. Los hechos se van revelando por capas, con ritmos que frustran a quienes quieren respuestas inmediatas. Hay datos que hoy parecen reveladores y que mañana podrían tener una explicación inocente.
Y hay datos que hoy parecen menores y que mañana se revelarán como las piezas más importantes del puzzle. Pero hay una cosa que ya no tiene marcha atrás. La imagen pública de Rodríguez Zapatero ha cambiado para siempre. El hombre de paz, el contador de nubes, el político que se fue con cierta dignidad después de 2 mandatos, ha sido reemplazado por una figura mucho más compleja y mucho más oscura. Un hombre que, si la investigación judicial es correcta, habría utilizado el peso de su nombre y sus contactos para convertirse en pieza central de una red que saqueó a un pueblo entero bajo el disfraz de la consultoría y la mediación internacional. Y esa transformación no es solo personal, es colectiva, porque si Zapatero pudo hacer lo que el juez sospecha que hizo, no lo hizo solo, lo hizo en un entorno que se lo permitió, en un partido que lo protegió, en una cultura política que durante demasiado tiempo premió el silencio y castigó la incomodidad. Lo que está pasando en España en estos días no es simplemente un caso de corrupción individual, es el momento en que una red que operaba en las sombras empieza a salir a la luz, es el momento en que las preguntas que nadie quería hacer empiezan a recibir respuestas que nadie quería escuchar. Y es quizás la oportunidad de que algo cambie de verdad en la forma en que este país gestiona el poder y la rendición de cuentas. Pero para que algo cambie, primero hay que entender lo que pasó. Hay que mirar los hechos de frente, sin filtros ideológicos, sin el reflejo protector que nos lleva a minimizar los escándalos cuando tocan a los monstruos. Hay que tener la honestidad de decir que si esto hubiera ocurrido en el otro lado del espectro político, la reacción habría sido mucho más ruidosa, mucho más sostenida, mucho más implacable. Y hay que tener la valentía de seguir pidiendo respuestas aunque incomoden. Porque este caso no ha terminado. Lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio. El juez levanta el secreto, los documentos empiezan a circular, los implicados empiezan a hablar para protegerse los unos a costa de los otros. En los próximos meses vamos a conocer cosas que hoy no podemos ni imaginar. La historia que te hemos contado hoy es importante, pero la historia que viene lo será aún más. Si quieres seguir informado de cómo evoluciona este caso y de todos los escándalos que sacuden la política española sin filtros y sin medias tintas, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campanilla para que no se te escape ningún vídeo y si este contenido te parece valioso, compártelo con alguien que creas que necesita saber lo que realmente está pasando. En los comentarios cuéntame qué piensas. ¿Crees que este caso llegará hasta las últimas consecuencias o volverá a quedar en nada como tantos otros? Tu opinión importa. Y en este canal siempre habrá alguien al otro lado leyendo lo que escribes.